bíblicos hicieron, se los puso a decir Dios porque dice es inspirado por Dios. Esos personajes no fueron inspirados por Dios. Lo que fue inspirado por Dios fue el libro, la escritura. Voy a poner un ejemplo. Usted llega aquí al mejor edificio que hay en Armenia y dice construido por el arquitecto tal, pero él no puso ni un ladrillo. Entonces, ¿por qué se lo atribuyen a él? Se lo atribuyen a él porque él hizo los planos y proyectó el edificio y estuvo supervisando, pero los ladrillos, la mezcla, todo lo hicieron otras personas. Si hay un ladrillo mal puesto, no lo puso el arquitecto, lo puso el albañil. Entonces, la inspiración de la escritura no se puede tomar pensando que cada cosa que la Biblia dice que un personaje hizo o dijo fue que Dios lo inspiró para que lo dijera o no está. ¿En qué consiste? Yo tengo un libro que se llama 100 españoles y Dios. El libro, el autor es José María Gironella. ¿Cómo se hizo el libro? Él concibió el libro como el testimonio de 100 españoles. Entonces hizo una encuesta, hizo un cuestionario, se lo mandó a 100 españoles prominentes y lo que ellos respondieron puso en el libro. ¿Qué hizo él? La introducción y redactó las respuestas totalmente que eran literariamente bien. Pero el libro es de José María Gironella, aunque todo lo escrito son las respuestas de 100 españoles. ¿Por qué? Porque él fue el que concibió el libro, él decidió qué estaría y qué no estaría en el libro, y en ese sentido la inspiración de Dios en el contenido del libro. Si yo creyera que cada cosa que alguien dijo o cada cosa que alguien hizo la inspiró Dios, yo tendría un problema muy serio, porque hay maldiciones, hay mentiras, hay pecados. ¿Qué tal que digo que Dios inspiró a David a pararse en el techo a mirar para la casa ajena? Dios no lo inspiró a eso. Dios inspiró que esa historia se contara y quedara ahí como sucedió. Pero lo que sucedió no tiene nada que ver con Dios. Dios cuenta lo que pasó. En este caso, la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés que permitiera el divorcio por cualquier causa. Lo que Dios dijo está en la ley. Pero nos cuenta la escritura, inspirado el escritor por Dios, que Moisés había permitido el divorcio por cualquier causa que no le mandó Dios. Dios no mandó a Elías a cortar la cabeza a 850 profetas. Eso lo decidió Elías. Dios no lo mandó a eso. Entonces es importante que uno se dé cuenta que la inspiración es de la Biblia, del libro, de la palabra. Y que fue escogido, Dios decidió qué estaría y qué no estaría. Y todo lo que está dicho no es para que nosotros digamos eso es bueno, no, está ahí para decir esto es malo, esto no se debe hacer. Está ahí para decir esto sí se debe hacer. Está ahí para decir si Dios actuó así aquí, Dios no cambia, entonces debe actuar aquí también así. Entonces, el libro tiene una inspiración, pero nosotros no podemos determinar que cada frase fue inspirada por Dios, porque no es así. Ahí hay palabras hasta del diablo. Y Dios no inspiró al diablo para que dijera nada. Pero Dios sí inspiró al escritor para que consignara las palabras que dijo el diablo, para que nos diéramos cuenta de lo que Dios piensa y cómo Dios hace sobre eso que dijo el diablo. Entonces, creo que eso a veces nos ha confundido un poco, porque cuando estamos enseñando hermenéutica, que creo que fue lo que movió el comentario, uno dice, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Cuando dice, no, pero igual, es inspirado por Dios. Entonces, da la impresión que uno creyera
que no importa quién lo dijo, o no importa cuándo lo dijo, o no importa quién se lo dijo, igual está inspirado por el Espíritu Santo, luego tiene que ser así. La Biblia no dice que Dios dijo que Dios no oye a los pecadores. Nunca dijo Dios eso. Eso lo dice un judío, un hombre que fue sano porque había estado ciego. Eso no lo dijo Dios. Si Dios no oyera a los pecadores, ninguno de ustedes estaría aquí. Así que Dios sí oye a los pecadores. Entonces, no, Dios no oye a los pecadores. Eso lo dijo un judío, no lo dijo Dios. Esa era una creencia que tenían los judíos. También creían los judíos lo que dice la gente ahora por la televisión, que la prosperidad era lo que mostraba que un hombre andaba bien con Dios. Pero me extraña que usted no haya leído el Salmo 73, donde se presenta un problema por esa creencia. Y dice que tuve envidia de los impíos cuando vi su prosperidad. No tienen problemas con su existencia, les sobra la plata, están gordos, viven bien. Y en cambio nosotros que andamos fieles, nos está yendo mal. Entonces él dice, yo ni siquiera puedo hablar como ellos, porque si hablara como ellos, me traiciono yo y traiciono a la gente que es como yo. Pero entonces ¿qué hago? Porque a ese hombre le va bien y es malo, y a mí me va mal y soy bueno. Él se fue al santuario y en el santuario comprendió. Así que la prosperidad de este hombre no se debía a que era un buen hombre y que era la bendición de Dios. Y no toda la plata que te entra es bendición de Dios. El salmista dice, no me des tanto que de pronto me olvide de ti, ni tan poquito que de pronto blasfeme tu nombre. Así que no siempre es bueno recibir tanta plata. Pero uno cree que siempre que sea dinero es una bendición. Claro, mío, si para eso estamos aquí, con toda libertad. Entonces, como en la Biblia hay palabras que Dios no las dijo, pudiéramos decir como dijo un ministro ya desviado de la doctrina, que ya no es de la iglesia. Y es que en la Biblia hay palabra de Dios, hay palabra del diablo y hay palabra del hombre. Entonces, según eso es así. La pregunta sería simple de responder, pero como la pregunta implica que ya hay una discusión sobre si es inspirado o no, voy a responderla de otra manera. La palabra de Dios es inspirada por Dios, toda. Lo que no es dicha por Dios toda. Es decir, el diablo dijo muchas cosas. De todas esas cosas que el diablo dijo, Dios decidió cuáles quedarían en la Biblia. En ese sentido inspiró al autor a poner solo estas, porque el diablo dijo mucho, pero Dios no dijo, no, es que esto no es un libro del diablo, esto es un libro de Dios. Y voy a poner lo que el diablo dijo para que se den cuenta lo embustero que es, lo falso que es, o lo malo que es, o lo indigno que es, o lo rebelde que es. Es decir, que las palabras no las dijo Dios y por tanto no las inspiró. Pero el que queden en la Biblia sí es inspiración de Dios. Dice el San Juan, muchas cosas hizo el Señor aparte de estas, pero no están escritas porque no cabrían los libros en el mundo. Pero las que fueron escritas con el propósito de que ustedes crean que Jesucristo es el Señor y que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, ahí está diciendo que lo que se hizo no tiene nada que ver que fue inspirado. El que quedara en el libro sí es inspiración de Dios, porque el libro es de Dios. Entonces, las que quedaron es para que nosotros creamos. Otras no quedaron. Así que hay muchas cosas que Jesucristo hizo y dijo que no está en la Biblia.
Pero las que están, el Espíritu Santo decidió que estarían. Entonces, sí son de un hombre, pero están ahí porque Dios decidió que estuvieran ahí. La inspiración es del libro, no de cada palabra. Lo que Dios dijo sí es directo, lo que dijo un ministro es directo, porque Dios lo inspiró. Pero hay impíos que hablaron ahí. Ahí el diablo habló, los incrédulos hablaron. Pero no todo lo que los incrédulos hablaron quedó en la Biblia. Eso sí lo decidió Dios. Y en ese sentido el libro es inspirado por Dios. Dios responde por ese libro, por todo lo que está ahí. Lo haya dicho el diablo, lo haya dicho un hombre, lo haya dicho Dios, lo haya dicho el que sea. Pero no está Dios de acuerdo con lo que la persona dijo. Porque las personas han dicho barbaridades en la Biblia que no es para repetirlas, sino para que nosotros sepamos qué es lo que un impío dice que no se debe decir, o qué es lo que un santo dijo que sí se puede repetir. En ese sentido, por eso pensé que era bueno aclararlo, porque sobre la inspiración de la Biblia a veces hay discusión, y me parece que es una buena oportunidad que nosotros aclaremos el concepto de inspiración de la Escritura. Usted puede encontrar en la Biblia muchas palabras que dijeron, por ejemplo, los sacerdotes de la época de Jesús, o Herodes, o que la dijo Pilato, o que la dijo enfrentado con Pablo Agripa. Esas palabras, las palabras no las inspiró Dios, porque Agripa no era un hombre inspirado por Dios. Pero el hecho de que quedaran consignadas en la Biblia sí fue decisión de Dios. ¿Me comprendí? ¿Quedó claro eso? Entonces no se trata, pues la Biblia sí es inspirada por Dios, toda. Pero contiene palabras que dijo alguien que no estaba inspirado por Dios, pero Dios decidió que esas palabras quedaran ahí para nuestra enseñanza. Así que yo sí creo que la Biblia sí está inspirada por Dios, toda. Si lo que está escrito ahí fue Dios que lo mandó a poner. Pero algunas cosas corresponden a cosas que hicieron otros, que Dios no los inspiró, pero que Dios sí quería que nosotros supiéramos. Engaños. La conversación de Ananías y Zafira para engañar sobre el precio, eso Dios no los inspiró a que hicieran eso. Eso lo hicieron ellos por su maldad. Pero a nosotros nos quedó escrito para que nos demos cuenta cómo termina una persona que es falsa con Dios. Dios se inspiró que quedara ahí para que nosotros aprendiéramos la lección, pero lo que ellos hicieron no tuvo nada que ver con la inspiración de Dios. Ellos fueron unos malvados que quisieron robarse la plata y quedar bien. Entonces, más que todo, pensé que sería bueno hacer como una aclaración de eso, porque también tiene que ver, se mencionó pues con respecto al matrimonio. Dios no inspiró a Moisés para que él autorizara los matrimonios por cualquier causa. Eso lo hizo Moisés, el divorcio. Eso lo determinó Moisés por la dureza del corazón de ellos. Un criterio, como dijiste de Pablo. Pablo dice, digo yo, no el Señor. Pero dice, como hombre que tiene el Espíritu Santo. Así que opino yo, pero con la reverencia de que yo soy un hombre de Dios. Si no puedo decir que Dios me dijo esto, pero tengo el Espíritu Santo, tiene ese valor. En otra parte dice, bueno, esto no lo digo yo, esto es mandamiento del Señor. Es decir, como quien dice, esto no se puede discutir, no así. Eso está en la Biblia porque Dios quiso que estuviera ahí. Y en ese sentido, todo es inspirado por Dios. Entonces, lo otro fue una decisión. Vea, eso que hizo Moisés es lo que hace la iglesia todo el tiempo. Estamos en los trámites de unas ordenaciones. Vamos a ordenar a los hermanos, estábamos ahora en entrevistas con ellos. La iglesia, no sé si el pastorado se ha dado cuenta, la iglesia instituyó algo que no es bíblico, solamente es un orden para poder promover los pastores y formarlos. Entonces tenemos licencia de predicador. Eso no está en la Biblia, ni existe.
Es una cosa administrativa nuestra. Licencia local no existe. Licencia general no existe. Pero tampoco existe la licencia de ordenación. La ordenación no es una licencia, es un estado de la persona. Que nosotros le demos un certificado está bien. Pero ¿qué quiere decir eso? Que usted no es pastor hasta que no lo ordenan. ¿Cómo, hermano? Si yo bauticé, puedes haber bautizado lo que tú quieras. Nosotros nos hemos tardado de 8 a 10 años formando a un hombre. Primero lo dejamos encargado que aprendiera a predicar, aprendiera a hacer cositas, pero no le permitimos otras, ni nombrar directivas, ni nada de eso. Luego le dimos una autorización para que el curso de formación se aumentara y le dimos otras funciones para que él las desarrollara. Es decir, le hicimos un taller de 2 años. Después le dimos otra autorización para que hiciera otras cosas más. Y en eso ya está haciendo matrimonios, está bautizando personas, nombra directivas. Y cuando vemos que el hombre ya tiene la madurez, no solo el tiempo es lo mínimo que se ve en una ordenación. No es el tiempo. Ah, no me han ordenado. Es que no es el tiempo. Tú estás siendo formado y debes dar fruto de que ya eres un hombre maduro, de que estás capacitado para ser un anciano de la iglesia. Y ahora sí te va a imponer las manos del presbiterio para que un don ministerial definitivo esté sobre ti. Eso no tiene reversa. A ti te pueden rebajar la licencia general, la licencia local, pero la ordenación no se la pueden rebajar a nadie. Eso se discutió lo que hicimos en el nuevo reglamento, en la reglamentación disciplinaria. Alguno quiso introducir la rebaja de licencia y quiso que se le rebajara la licencia de la ordenación. No, es que la ordenación no es una licencia, no se puede rebajar. El que está ordenado se muere ordenado. Así caiga en pecado, está ordenado. En la ordenación imprime carácter, hace al hombre ser lo que Dios quería que fuera, lo convierte en algo de lo cual ya no lo puede volver. Entonces, la formación de un pastor en la iglesia pentecostal se tarda mínimo 8 años. Cuando ya después de 8 años ha hecho los talleres, ha predicado, ha mostrado que ya sabe hacerlo, entonces le damos el título. Bienvenidos. Entonces uno no quiere, dice, no, a mí no me da, ya yo bautizo y caso. Sí, eso es un taller que te estamos haciendo para que aprendas a casar, aprendas a bautizar, aprendas a hacer las cosas que son propias de este arte. El llamado lo tienes desde antes que te pusiéramos con la licencia de predicador, ya tenías el llamado. Pero el llamado no es suficiente. Por eso hay muchos llamados y pocos licenciados. Sí, es que, mano, es que a mí me llamó el Señor, sí, pero no te guardaste puro. Consérvate puro. El llamado no te es suficiente. Entonces, claro que sin llamado no hay ministerio, pero el llamado solo no te hace ministro. El Señor se tardó 3 años y medio para darle licencia a los que tenía, ¿cierto? Y todavía no había recibido el Espíritu Santo, así que no les dio ordenación. Tuvieron que esperar hasta Pentecostés. Entonces, yo creo que nosotros en la iglesia pues hemos tomado algunas ideas y por eso reclamamos tanto. Nosotros somos unos aprendices hasta que nos ordenan. Pero claro, hay aprendices de primera, aprendices de segunda y aprendices de tercera. Hemos ido creciendo. Y esto te lo hemos reconocido con una licencia que se inventó la iglesia. Eso no lo inventó la Biblia. Eso es una cosa administrativa.
¿Qué autoridad tiene la iglesia para hacer cosas administrativas? La misma que tuvo Moisés para dar divorcio por cualquier causa. Si lee la escritura se cuenta que Dios no critica a Moisés por eso, ni lo condena, ni dice que hizo mal. Eso no es lo ideal, sino en el principio no fue así. Moisés lo hizo porque de lo agado el sombrero. La dureza del corazón de ustedes lo llevó a tomar una medida. Eso como cuando tú escoges los diáconos. Y por eso es que es bueno, hermanos, leer la Biblia como es la Biblia. La Biblia no es un libro estático, no se escribió en un día. No es como un hombre que se siente, voy a escribir un libro. Génesis, Éxodo, no. Los libros fueron escritos en diferentes momentos históricos y reflejan el momento histórico en que se escribieron. Y refleja las costumbres de ese momento y las convicciones de ese momento, pero no es estático. Entonces, lo que tú ves en un momento no es aplicable a otro, porque precisamente, fíjate usted, no había suficientes personas para repartir las sopas a las viudas. Entonces se escogieron diáconos, ¿verdad? ¿Y qué les exigieron? Espíritu Santo, buen testimonio, 3 cosas, no más. Y no pusieron mujeres, solo 3 exigencias y hombres todos. Tú no puedes decir, no, es que le exige otra cosa, pero ahí no dicen, no, es que en ese momento la iglesia cristiana era nuevecita. Todos los creyentes tenían 6 meses de convertidos, 8 meses de convertidos, 1 año. ¿Qué les iban a exigir? Lo mínimo. Pero 30 años después, ya había gentiles en la iglesia, bastanticos. Y entonces Pablo dice cómo escoger a los diáconos, a los ayudantes, y ya no son 3 exigencias. ¿Cierto? La exigencia se aumentó. Además se incluyeron mujeres. Los hermanos preguntan aquí sobre el divorcio. Es que Mateo dice, y es que Marcos dice. No olvide que Mateo fue escrito a los judíos y Marcos fue escrito a los romanos. Y por tanto, hay algunas cosas que los judíos manejaban, y entonces el que escribe la menciona, y cosas que los otros, que eran más que todos gentiles, no manejaban. Entonces, pero es que la Biblia, sí, la Biblia dice, pero si no prestas atención, nunca la vas a entender. Ayer me preguntó un hermano, voy a hacer la pregunta pública porque creo que es importante, que hay por ahí quienes dicen que como el matrimonio es la relación sexual, entonces cualquiera que ya se junta por ahí ya está casado. Con todo respeto, porque lo digo públicamente, la internacional dice así como llegó, así se queda. Y llegan juntados y no se casan y los bautizan y ya. Basados en esa explicación. Esa es la persona que cree que la vida es estática. Cuando se casó Isaac, él no hizo ninguna ceremonia. Pero claro, su palabra fue firme, porque hasta que se murió estuvo con la señora Rebeca. Así que eso fue un matrimonio estable. Pero no se hizo sino como se hacía en esa época. Se aceptaban y se juraban fidelidad y listo. Ya está, están casados. Pero eso es en Génesis, cuando empezaba la historia de la humanidad. ¿Qué pasaba en Génesis? Dime, ¿qué religión era de Dios en Génesis?
Porque la gente, no sé, ellos leen. Dime tú que no existe la Biblia. Solo existe lo que se vivió en esa época, en Génesis. No leían a Isaías, ni leían a Jeremías, ni leyeron a Mateo, no existía, esos libros no están escritos. Salieron del huerto, se multiplicaron y ni siquiera Génesis está escrito. ¿Cuál religión era la de Dios? Tú vas a tener un problema si tú tienes una mente que cree que es que las cosas eran allá como eran en la época de Jesucristo. No eran. Hay una gran discusión por el sacrificio de Abraham, de Isaac. Los sacrificios humanos no estaban permitidos en la gente de Dios. Pero Abraham tenía una mentalidad de la época. Y le dolió mucho, y en hebreo se explica lo que de pronto era tradición entre los judíos de por qué Abraham lo hizo. Y él dice, porque estaba plenamente convencido que el que lo había mandado era capaz de levantarlo aún de los muertos. Así que él dice, yo me tocará sacrificar, pues Dios lo resucita. Pero no había nada escrito sobre eso. Yo quiero que tú te transportes allá y no tienes Biblia. Tienes Génesis, ni siquiera Génesis, pero ponle tú que tenga Génesis escrito. Entonces, ¿dónde nació Abraham? ¿Dónde nació Abraham? Y desde el punto de vista moderno, ¿qué es Ur? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Babilonia. Caldea. Uy, qué consagrados eran los caldeos, cómo adoraban a Dios. Ahí vivía Abraham. Así que Abraham, por mucho que hubiera desarrollado fe en un Dios, él no sabía de costumbres religiosas sino las que había visto. Apenas está empezando. Tú no te has encontrado con hermanos recién bautizados, que tú les has dado clase bautismal y todo. Y como dijo el otro, que iba un recién bautizado por una iglesia católica y se resbaló, y entonces él dijo una mala palabra y dice, uy, Virgen Santa, si yo soy bautizado. ¿Cierto? Se resbaló y dijo una mala palabra y dice, uy, Virgen Santa. Porque eso lo hizo él acostumbrado a eso. Me figuro yo que Abraham era un hombre de la época, con la religión que había allí, con un deseo profundo de conocer a Dios. Entonces Dios se le manifestó. Ahí arranca todo. Pero arrancar una conversión no quiere decir que tú tienes una estructura religiosa. No tienes una liturgia. No tienes una estructura doctrinal. Nada. Solamente sabía que se le había aparecido Dios y él le creyó lo que Dios le dio. Eso es todo lo que sabía Abraham. Y él empieza a crecer. Entonces tú no puedes agarrar un matrimonio de esa época y tomarlo de modelo de hoy. No puede ser. Estamos explicando para entender el matrimonio, pero no podemos copiar modelos superados que no tienen que ver con la vida de hoy. El matrimonio en el pueblo de Israel se fue también perfeccionando. Y ya después se hacía una ceremonia familiar, un banquete, y los banquetes siempre, a través de toda la historia, han tenido un valor muy grande. Jesucristo hizo el pacto con el mundo con una cena, ¿cierto? Comieron y después de haber comido, sí, hermano, dio gracias y entonces hizo el pacto. Así que es una costumbre hebrea que podían entender perfectamente que es una cena muy importante. Entonces se hacía una cena familiar, venían las dos familias
se hablaba y todo eso, y ya pasaban a la habitación y hacían el matrimonio y lo traían prueba. ¿Cuál es la prueba? La ropa sucia de sangre. Hoy nos da pena. Nos inventamos la luna de miel para que crean que no pasa nada cuando sí pasa. Pero ellos no les da pena eso. Es el pacto. Ya hicimos el pacto, vamos a consumar el pacto. Y regresaba el hombre y la señorita alegre. Yo era virgen. ¡Huya! ¿Y cuántos dicen? Era pentecostal la señora. Pero eso no siguió así. Si usted lo mira en la Biblia, usted se cuenta cómo va evolucionando. No diga, es que el matrimonio es así. No, el matrimonio fue evolucionando. En diferentes momentos históricos fue diferente. Llegó un problema, y es que las tribus de Israel, unos empezaban a casarse con otros de una tribu a otra. Eso plantea un problema, porque los israelitas tenían tierra, la tenían en su tribu, y se casaba con otro, la tierra pasaba para otra tribu. Entonces, cuando empieza a complicarse los efectos del matrimonio, empieza a perfeccionarse el contrato matrimonial. Aquellas señoras del último capítulo de Números, que no les querían dar la herencia porque eran mujeres y no, ¿cómo les van a dar herencia a las mujeres? Se casaron con los hijos de sus tíos paternos para que la tierra quedara ahí. Pero eso siguió evolucionando. Cuando se prohibió que los israelitas se casaran con mujeres extranjeras, la razón era porque llevarían su corazón detrás de sus dioses. Esa fue la razón que se dio. Pero al fin y al cabo se casaron. Volvemos a la dureza del corazón. ¿Y qué tal los predicadores de esa época? Esto no se puede aceptar. Dios dijo que no se podían casar, y eso será así hasta que Cristo venga. Y no, Señor. Y no, se casaron. Entonces tuvieron que tomar medidas, porque ya es una situación que tú no puedes controlar. Y me parece que eso es lo que le está costando a los pastores pentecostales, que ellos creen que la creencia es inamovible en relación con las prácticas. Y entonces, aunque las cosas hoy día en mayoría ya no se hacen así, ellos siguen, no, somos el remanente. Pero resulta que la iglesia no tiene remanente. Israel tiene remanente. Nosotros no tenemos remanente. Somos la iglesia de Dios. Entonces ellos tuvieron que buscarse una manera. Cuando el Imperio Romano conquistó todo, impuso sus normas, sus leyes, y entonces trajo la civilitud o la civilidad. Y entonces empiezan las cosas legales. Hay en el matrimonio la protección de los hijos. Hay en el matrimonio la protección del patrimonio. Hay en el matrimonio la protección de los cónyuges, porque se hacen jóvenes y viejos. Todo eso son consecuencias del matrimonio. Entonces, yo no puedo decir a una persona hoy que un matrimonio hoy se puede hacer juntándose dos, porque la vida sexual es, no. Todo acto humano tiene unos extremos que hay que llenar. Si fuera suficiente con el acto sexual, eso sería. Pero resulta que el matrimonio tiene otros efectos, y hay que protegerlos todos para configurar lo que se llamaría un verdadero matrimonio. Así que no es aceptable que una persona hoy pueda juntarse con alguien y decir que ya está casado. No es aceptable. ¿Y por qué es inmoral? Porque la Biblia dice que nosotros nos sujetamos a las leyes. Y actuar en contra de lo que Dios nos ha recomendado es una rebelión. Así que no tienen razón los que en el siglo XXI digan que el matrimonio es un acto biológico y nada más, porque no lo es.
Para los cristianos del siglo XXI, que tenemos la fe de Cristo, hay un elemento espiritual que para nosotros es parte integral del matrimonio de hoy. Lo que hemos explicado no es para decir que lo vamos a hacer así hoy, sino para que entendamos bien qué es lo que hace el matrimonio configurarse y por qué se deshace. Pero no para decir, vamos a hacer como hizo Esaú o como hizo Jacob. No, aquí si tú lo haces te votamos enseguida. ¿Por qué? Porque no, eso para un cristiano no es aceptable. Nosotros tenemos un nivel moral y ético que no es de la altura de Jacob. Jacob no recibió el Espíritu Santo. Jacob no nació de nuevo, pero tú sí. Entonces al que más se le da, bienvenido. A ti te vamos a exigir lo que Dios te exige, porque tú tienes una experiencia que Jacob, ni David, ni nadie tuvo. O sea, la tienes tú de Pentecostés para acá. Entonces no podemos juzgar a David con la regla nuestra, porque David no era pentecostal, ni era cristiano, no fue lleno del Espíritu Santo como nosotros hoy, en cuanto a recibir el bautismo, no nació de nuevo. Así que ¿qué le vamos a exigir? Lo que podía tener en esa época. Y lo que tenía en esa época, él sí se dio cuenta que lo violó y buscó, según esa época, la solución del momento. Pero esa no es solución para ti. Nadie puede decir, hermano, yo veo que a David lo restituyeron. Pero tú no eres David, tú tienes el Espíritu Santo. Tú hablaste en nuevas lenguas, tú naciste de nuevo, tú no eres David. Búscame un pastor de los Hechos, Apocalipsis, que haya caído en pecado y haya sido restituido. Búscame uno. No hay ninguno. Eso es veterotestamentario. Tú no eres de Malaquías para atrás. Tú eres de los Hechos para acá. Y eso nos pone esa responsabilidad con el matrimonio y con todo. Nosotros estamos aquí estudiando la evolución del matrimonio para comprender cómo se hace y cómo, por qué se dio el divorcio y por qué el divorcio es posible. Pero nosotros tenemos nuestro modelo de matrimonio cristiano del siglo XXI que no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vida que nadie tiene. Lo que Dios te dio a ti no te lo dio nadie. A los antiguos nadie. Todos quisieron, pero no se lo dieron. Entonces eso también tienes tú que pensarlo. Si tú pecas, a ti no te vamos a tratar como a Elías o a Eliseo o a Josué. No, que ellos no tienen nada que ver con esta iglesia. Ellos no eran cristianos, eran judíos. Es otra sociedad, otra religión. Así que, hermanos, lo que estudiamos es la evolución del matrimonio y la posibilidad del divorcio bíblicamente, pero no porque vamos a copiar a los judíos. Los judíos no se pueden copiar en nada. Esa gente estuvo torcida desde principio a fin. El Señor dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo contumaz y rebelde. Y les dijo, pues, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y dijeron, ay, gracias, Señor. Más rebelde, ¿para dónde? No andaremos. ¿Y tú crees que esas personas son los modelos para nosotros? Nosotros somos los modelos para ellos. Entonces, eso es lo que hay que entender. Si no, vamos a estar copiando modelos que no ajustan al cristianismo. Entonces, tenemos el divorcio hasta ahí. Ahora, volviendo a la enseñanza, ¿por qué es posible el divorcio desde el punto de vista esencial? ¿Por qué se puede realmente divorciar una persona? Porque uno dice, hermano, pero es que se casaron y está en la iglesia y prometieron fidelidad allí ante todo el mundo. ¿Y cómo se pueden divorciar? Y la gente no sé por qué eso les parece que es imposible de aceptar.
En Efesios, donde Pablo habla del matrimonio, él dice, y los dos serán una carne, pero él hace una salvedad, o da una expresión que nos debe alertar. Él dice, grande es este misterio, el que sean una carne. Y los dos serán una carne. Grande es este misterio. Es decir, es un misterio que los que se casan son una carne. Mi esposa está en Barranquilla y yo estoy en Armenia, Circasia. Y que son una carne, están separados, ella está allá, él está aquí. Entonces Pablo dice, no, eso es un misterio. Pero yo digo eso en realidad con respecto de Cristo y de la iglesia. Paremos ahí. Entonces quiere decir que la unión de Cristo y la iglesia es la que en verdad es una unidad perfecta, ¿cierto? Porque dice, lo de los hombres es un misterio, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Así que Cristo y la iglesia es la realidad, una unidad verdadera. Yo soy uno con Él donde esté. No importa que me vaya para el Japón y ustedes se queden aquí, yo sigo siendo uno con Él, porque Él sí puede estar en todas partes y mi esposa no. Pero con la esposa soy una carne, pero de forma defectuosa, porque a veces ella está en un sitio y yo estoy en otro, y no somos una carne. Entonces la pregunta es esta: si Dios está casado con la iglesia, ¿se puede divorciar Dios de su iglesia? ¿Se puede divorciar Dios del creyente? Y si se puede, ¿qué sería lo que divorciaría a un creyente de Dios? Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Si un cristiano bautizado, arrepentido, lleno del Espíritu Santo, que ha sido pastor por 10 años, cae en fornicación, se divorció de Dios. Y si no se reconcilia, hasta luego por siempre. Entonces la unión que consideramos más perfecta se rompe. Se rompe por la infidelidad, por el pecado. Porque el hombre que no es fiel a Dios no va a ser salvo, así haya estado en la iglesia 40 años. La Biblia dice, si el justo viviere según la justicia e hiciere injusticia, la justicia que hizo no le será contada, sino la injusticia que hizo. ¿Por qué? Porque la justicia no es acumulable. La justicia es lo que yo hago ahora o no lo hago. La justicia de ayer no es como hacen los pastores. Hermano, yo he trabajado 40 años